Bien, bueno, se sigue sumando gente, pero en honor al tiempo vamos a comenzar nuestra presentación. Eh, Quería primero comentarles quién va a estar dando esta charla. Vamos a hacer una presentación. Nos acompaña Luis Mayor. Él es ingeniero forestal de la Pontificia Universidad Católica. Trabaja en nuestra empresa desde, bueno, hace muchos años y ya cuenta con más de 15 años de experiencia en todo el desarrollo de permisos y de actividades desarrolladas al ámbito de la ingeniería forestal, sobre todo enfocado a proyectos de medio ambiente. Durante la trayectoria de Luis en nuestra empresa se ha desempeñado, bueno, en múltiples puestos y es especialista, ha sido administrador de proyectos, eh, es consultor senior, ha estado también tocando temas y se ha desarrollado gran parte de su experiencia laboral en restauración de ecosistemas mediterráneos, ha coordinado equipos de profesionales tanto en gabinete como en terreno y, como les comento, ha estado enfocado siempre en el desarrollo del medio biótico para la asesoría en el sistema de evaluación de impacto ambiental, tanto estudios como declaraciones de impacto. Yo voy a moderar, Germán Espejo, también soy ingeniero forestal, socio fundador de ATM, ya tengo más de 20 años de experiencia como consultor en los temas ambientales, sobre todo en el área de sustentabilidad y de gestión ambiental, para la industria minera, para la generación de energía o infraestructura. Hemos desarrollado proyectos de caracterización ambiental, de evaluación de impacto, seguimiento y permiso. Eh, Siempre enfocado un poco apoyando a la área a la gerencia de sustentabilidad de las distintas compañías. Actualmente estoy como socio director de ATM, así que voy a también a recordarles un poco nuestra compañía. Ha estado presente desde el año 99 en lo que es la consultoría ambiental. Hemos desarrollado temas eh, transversales a todas las necesidades ambientales de nuestros clientes, específicamente en las distintas etapas de los proyectos, tanto en la etapa de proyecto, de preoperación, de construcción, por supuesto de la operación y del cierre. Siempre hemos buscado asesorar a nuestros clientes bajo el marco de la normativa legal. También nuestra trayectoria nos ha permitido ser referentes en la calidad de nuestros servicios y ya actualmente contamos con un equipo multidisciplinario con más de 20 años de experiencia en el área de medio ambiente. Quería recordarles también que este webinar estará enfocado a los permisos ambientales sectoriales asociados a los PAS 148, 149 y 151. Sabemos que el PAS 150 también forma parte de esto, pero dada la complejidad de este permiso, vamos a hacer una presentación, un webinar específico para ello. Por lo tanto, ahora vamos a tocar estos tres permisos ambientales específicos. Y también recordarles que está el chat para todas las consultas que quieran hacer. Ustedes nos van escribiendo en el chat comentarios, saludos. Veo a varias gente conocida ahí en el chat, así que también aprovecho de saludarlos a todos los conocidos ahí. No los voy a nombrar porque son muchos, pero vi a varios que están ahí y por supuesto los recordamos con cariño y un gran abrazo también a todos. Así que está el chat ahí para las consultas y las vamos a tomar al final y ahí hacemos una pequeña interacción entre consulta y respuesta que los vamos a ir apoyando ahí con Luis para todas sus cosas. Por supuesto, si necesitan alguna asesoría en específico, también van a estar nuestros datos, nuestra página web y ahí nos pueden contactar. Pero encantado de poder asesorarlo y poder conversar cualquier inquietud en específico que tengan. Así que bueno, dejo con usted a Luis Mayor, quien nos va a dar este interesante webinar y les agradezco una vez más la participación y el interés de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, hoy lo hemos invitado a participar de este webinar asociado a los permisos ambientales sectoriales, los PAS, que son todos aquellos que tienen un objeto de protección ambiental. Son 50 los PAS detallados en el Decreto Supremo 40, de los cuales hoy nos enfocaremos a los del ámbito forestal.
Por eso vamos a definir unos objetivos, que el objetivo general va a ser dar a conocer los permisos ambientales sectoriales que están asociados a CONAF, y con objetivos específicos que es presentar definiciones técnicas y elementos legales del ámbito forestal, proporcionar el conocimiento básico para el mejor entendimiento de los PAS, en específico del PAS 148, 149 y 151. Es importante aclarar que esta presentación no es un tutorial, sino que corresponde a proporcionar los conocimientos más sencillos con respecto a los PAS forestales. Bueno, antes de comenzar, la estructura del webinar es primero realizar una breve introducción para entrarnos ahí algunas definiciones para que vayamos entendiendo un poquito cómo vamos a tratar los permisos ambientales sectorial, y vamos a finalizar con algunos tips tanto de cartografía como de la tramitación, que la tramitación está como fuera del permiso ambiental sectorial propiamente tal. Ahí vamos a hacer la aclaración a medida que avance la presentación. Bueno, Chile es considerado un país forestal por su fuerte industria que contribuye a la economía del país. El sector, el silvícola, está dentro de las 5 áreas claves de desarrollo y crecimiento económico. Y cómo no va a ser así si la superficie total del país, el 23,9%, o sea, 18 millones de hectáreas, corresponden a bosque, siendo solamente superado por lo que es las praderas y matorrales, y que desde el punto de vista de los permisos ambientales sectoriales del ámbito forestal, también es punto de análisis, es decir, que más del 50% de la superficie del país están asociados a los permisos ambientales sectoriales forestales. Dentro del 23,9% de la superficie total del país, considerada como bosque, el recurso forestal nativo es de aproximadamente 15 millones de hectáreas. Y 3 millones de hectáreas se asocian a las plantaciones forestales. Bueno, si bien no está definido dentro del catastro y la evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile, dentro del 39% que hablamos de las praderas y matorrales, que eran 29,5 millones, se estima que más o menos 13 millones de hectáreas corresponden a formaciones xerofíticas. Bueno, para velar por este valioso patrimonio natural y económico, en 1970 se creó la Corporación de Reforestación bajo el gobierno de Eduardo Frei Padre, para recién en 1972 crear la Corporación Nacional Forestal, es decir, la CONAF, que es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya labor es garantizar la conservación, restauración y el manejo sustentable de los ecosistemas boscosos y xerofíticos del país, mediante acciones destinadas a la conservación y manejo de ecosistemas. Ya en 1974 aparece el decreto de ley 701, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo forestal de Chile. Para este efecto se establecen incentivos a la actividad forestal, y recién en el 2018 se crea la Ley de Bosque Nativo, o sea, la Ley 20.283, cuyo objetivo es la protección, recuperación y mejoramiento del bosque nativo con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. Esta ley trae consigo una definición del bosque nativo y aparecen nuevos conceptos como el de las formaciones xerofíticas. Bueno, a continuación procedo con algunas definiciones que, si bien son básicas, muchas veces tienden a producir errores en su aplicación, por lo que es bueno plantearlas para que las conozcan. Primero que todo es árbol. Árbol es una planta de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar a lo menos 5 metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo. Es importante tener la claridad con esta definición, ya que existen especies que su hábito de crecimiento es generalmente del tipo arbustivo. Entonces, cuando uno dice las clasificaciones técnicas, se puede cometer ciertos errores, los que después la autoridad va a observar. Casos como este puede ser el de Cordia de Candra, más conocido como carbonillo, o el Guayacán, Polía chilensis, que se forman de forma chaparrada y que
hay veces que lo he visto en algunos informes que lo presentan como especie arbustiva. De igual forma, existe un oficio interno de CONAF, el número 528, en el cual en su anexo 1 presenta un listado de especies que son las que uno tiene que considerar como árbol. Eh, bueno, por otro lado, hay un catálogo. Bueno, si bien ese es lo válido, el oficio número 528, existe un catálogo de flora vascular que incluso fue financiado por CONAF, donde se escriben más de 5.000 especies, que yo consideraría que ese debería ser como el a considerar para definir el hábito de cada especie. Ojalá que en algún momento se llegue a eso. Bosque es el sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Acá la definición ya empieza a complicarse un poco, ya sabemos que donde predominan árboles y donde podemos buscar cuáles son los árboles. Aquí se habla de una superficie de media hectárea al menos y se señala un ancho mínimo de 40 metros. Y aquí ya empezamos a tener un poquito de problema porque no sabemos si un ancho promedio de 40 metros el mínimo o en cualquier sector de nuestra formación que cumpla con estos 40 metros vamos a tener que considerar esta formación como un bosque. Ahí va a quedar criterio del especialista que ojalá que quede en línea con la autoridad. Que, bueno, también se señala que con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie en total en condiciones áridas y semiáridas. ¿Dónde vamos a ver esta condición? Existe un estudio de la Universidad de Chile de regímenes hídricos del territorio nacional en donde define que todas las provincias de la región de Valparaíso hacia el norte están en condiciones áridas y semiáridas. De la región metropolitana también se consideran todas, a excepción de Curacaví y Cajón del Maipo. Y ya en la región del Libertador Bernardo O'Higgins se consideran algunas comunas del Cachapoal y una comuna de Cardenal del Caro. Y también existen en esta condición del 10% en Magallanes, en la provincia de Última Esperanza y Magallanes. Bosque nativo se define como un bosque formado por especies autóctonas provenientes de generación natural o regeneración natural o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. Entonces aquí aparece un nuevo concepto que es, más que concepto, se define que tiene que estar formado por especies autóctonas. De acuerdo al artículo 2, numeral 13 de la ley 20.283, define que se debe considerar el decreto donde se señalan especies originarias, el decreto supremo número 68 del 2009. Este listado, que lo pueden buscar por Google, lo pueden encontrar, son aproximadamente como 400 especies, en donde se dejan fuera especies que están incluso en categoría de conservación amenazada, o especies que su nombre científico tiene el diminutivo de chilensis, por lo que no es muy adecuado, pero es el que está vigente y el que se considera legal. Vuelvo a reiterar, está el catálogo de flora vascular que fue financiado por la CONAF y que donde se describen ahí las especies, que son más de 5.000, y donde en ese documento hay más de 4.600 especies definidas como nativas. Así que eso es como raro, pero para qué vamos a criticar. Definiciones: formación xerofítica es la formación vegetal constituida por especies autóctonas, ya sabemos dónde vamos a encontrar las especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas, ubicadas en la primera región y sexta región, incluidas la metropolitana y la 15ª región y las depresiones intermedias de las regiones séptima y octava. Esto es textual de la ley, ya no se están usando los nombres, pero es textual. Entonces acá, como ya decíamos, ya sabemos cuáles son las especies autóctonas. Aquí a rescatar de esta definición es que son preferentemente arbustivas o suculentas, o sea que no quedan fuera, que puede ser un matorral arborescente, pero siempre y cuando tenéis que tener presente que esta no constituyen la cobertura de bosque, no cumplan con la definición anteriormente, porque si cumple con esa definición,
está superior lo que es bosque antes que formación xerófita. También aquí se señala las depresiones intermedias, y eso lo podemos ver en un libro de geomorfología del Instituto Geográfico Militar, en donde se define en un mapa cuáles son las depresiones interiores. Finalmente, lo que es plantación forestal, que corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de las plantaciones de árboles de una misma especie o combinación con otras efectuadas por el ser humano. Bueno, de los permisos ambientales sectoriales que mencionábamos del Decreto Supremo 40, que son 50, 11 corresponden a temas, o sea, del ámbito forestal, donde involucra lo que es CONAF. Bueno, CONAF es un órgano de la Administración del Estado, competencia ambiental, que lo llaman OAECA, que por resolución está definido para su pronunciamiento ambiental. Y para ese pronunciamiento, estos son los PAS en los que ellos se involucran. El PAS 127 es el permiso para la corte y destrucción de alerce. El PAS 128, que es el permiso para la corta de explotación de ejemplares vivos de araucaria. El PAS número 129, que es el permiso para la corta de explotación de queule, pitao, belloto del sur, ruil, belloto del norte. El PAS 148, permiso para la corta de bosque nativo. Permiso 149, que es para la corta de plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal. El PAS 150, que es para la intervención o alteración excepcional del artículo 19, que estos son los bosques nativos con presencia de especies en categoría de conservación del tipo amenazado. El PAS número 151, que es el permiso para la corta destrucción y cepado de formaciones xerofíticas. El PAS 152, que es el permiso para el manejo de bosque nativo de preservación. El PAS 153, que es el permiso para la corta de árboles y arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección. Estas son áreas que están definidas en la ley 18.378, que son de las áreas de protección. Y bueno, y eso básicamente son los permisos ambientales. Y lo que hay que tener aquí claro es que existen un listado, o sea que hay PAS. Hay que separar aquí dos PAS. Hay PAS que son de contenido únicamente ambiental, que son los que están a la izquierda, y hay otros que son PAS mixtos, y esto significa que poseen requisitos que deben ser evaluados sectorialmente, y esto es como toda la parte legal. O sea, una vez que ya se obtiene la RCA aprobatoria, los que están a la derecha se deben ingresar a la oficina provincial y realizar el trámite sectorial, en donde únicamente se van a evaluar, o sea, van a verificar que contengan los mismos términos, o sea, la misma información que se aprobó mediante RCA, pero aquí lo que puede ser observado es todo lo que es el ámbito legal. No deben realizar cambio de medida ni nada. Esto es como una copia y después se hace la revisión legal. Ahí está. Bueno, vamos a proceder con la descripción un poco más en detalle de los PAS. El PAS 148, que es para la corta de bosque nativo, cuya corta explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de actividades actividades señaladas en el artículo 3 del reglamento del CIA, tiene el alcance que este permiso aplica en cualquier terreno donde se encuentre bosque nativo. Se excluyen los bosques nativos de preservación, y estos terrenos se pueden encontrar en áreas urbanas y rurales. La obligación del PAS 148 es reforestar una superficie de terreno igual a lo menos a la cortada en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la corporación, la cual deberá realizarse con especies del mismo tipo forestal. Acá es importante señalar que la reforestación, o sea, el formulario hay que cumplir unas ciertas condiciones que piden de tema ambiental, pero aquí lo más complejo de realizar, y que es algo que se debe realizar ya en trámite sectorial, en la etapa de evaluación, no se presenta los antecedentes de la reforestación, pero siempre hay que tener ojo que
la reforestación debe ser con el mismo tipo forestal y preferentemente en la misma provincia. Y ahí, bueno, quizás un poco más técnico, la reforestación de un tipo forestal, por ejemplo, ciprés de la cordillera, yo no lo puedo realizar en un sector donde no se distribuya este ciprés de la cordillera. Hay sectores más al sur que estos límites se pueden traslapar, pero hay que tener mucho ojo en ese sentido con el tema de la corta, o sea, con el tema de la reforestación de bosque nativo. Bueno, el permiso para la corta destrucción, bueno, el paso 151 es el permiso para la corta de destrucción o cepado de formaciones xerofíticas necesario para la ejecución de cualquier proyecto de actividad señalados en el artículo 3 del reglamento del CIA. El alcance aplica para todos los proyectos que deban someterse al CIA y que involucren corta destrucción y cepado de formaciones xerofíticas. Acá es súper importante tener claro que al principio entregué una definición de formaciones xerofíticas, que eran especies autóctonas que están preferentemente arbustivas o suculentas en condiciones áridas, semiáridas de ciertas regiones, etcétera. Pero para la aplicabilidad del permiso ambiental 151, existe un decreto que define cuáles son las formaciones xerofíticas que están obligatoriamente están obligadas a la presentación y aprobación de la corporación y tienen que cumplir otras características adicionales para estas deben ser incluidas. Esto es la superficie, que tiene que ser mayor o igual a 1 hectárea. Exige un ancho mínimo de estas formaciones que va dependiendo de la región. ¿Cuál es este ancho mínimo? Bueno, se define que del río Elqui hacia el norte es de 20 metros y hacia el sur son de 40 metros. La presencia de especies nativas de carácter xerofítico y, lo más importante, define densidades de acuerdo a la ubicación de estas. Entonces, puede ser que para toda el área definida del Elqui al norte se considere tan solo la presencia de un individuo para que sea formación xerofítica versus desde la región de Valparaíso hacia el sur, que exige que por lo menos la densidad sea de 500 individuos. Y de hecho exige que tengan al menos una altura para que sea considerada como especie xerofítica. ¿Cuál es la obligación de los PAS 151? El cumplimiento de las actividades propuestas por el plan de trabajo para la corta y asegurar la diversidad biológica. Y aquí hay como una diferencia con la parte sectorial. De hecho, el PAS 151 cuenta con un formulario propio para la etapa de la evaluación versus a la etapa cuando se tramita sectorialmente. Y de hecho, si uno realiza un plan de trabajo por formaciones xerofíticas que nos entra por el sistema, no viene asociado una reforestación o una relocalización. A diferencia de la etapa de la evaluación, en donde se pide asegurar la diversidad biológica, entonces se deben involucrar medidas. Muchas veces estas medidas deberían considerarse dentro de las medidas de compensación, pero en algunos casos o provincias se solicita que estas medidas se incorporen dentro del formulario. Ahí si se está pasando la línea de lo legal o no, ahí lo tiene que evaluar cada uno. El PAS 149 es el permiso para la corta de plantaciones ubicada en terreno de aptitud preferentemente forestal, cuya corta explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de los señalados en el artículo número 3 del reglamento del CIA. El alcance, este permiso aplica en terrenos de aptitud preferentemente forestal, de acuerdo al procedimiento establecido en el título 1 del decreto ley 701 del Ministerio de Agricultura, y estos terrenos se pueden encontrar en áreas urbanas y rurales. La obligación, al igual que lo del bosque nativo, es reforestar una superficie de terreno igual a lo menos a la cortada en condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado y debe cumplirse en el plazo máximo de 2 años.
Acá lo interesante conocer es que las plantaciones que corresponden a este PAS se deben considerar solamente aquellas que están bajo régimen legal o en suelos APF. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay una plantación que no está en régimen legal o APF, o sea que puede estar en terreno agrícola, no es necesaria la aplicación del PAS 149. Eh, Acá también existe el tema de la desafectación de las plantaciones cuando están con algún tipo de bonificación y que esos son trámites que hay que hacer con cambio de o sea, va a depender la reforestación, si uno la quiere realizar en el mismo sector o no, el procedimiento a realizar. Bueno, aquí quería hablar también un poquito de las metodologías para los levantamientos, que es muy importante. Bueno, me imagino que todos sabemos que hay que realizar un inventario forestal para definir tanto el bosque nativo, formación xerofítica o plantación. Lo ideal es realizar un muestreo piloto en conjunto con actividades anteriores, no sé, puede ser una línea base, y esto va a permitir establecer un diagnóstico preliminar para definir un diseño de muestreo. ¿Por qué les señalo esto del diseño de muestreo? Porque CONAF está solicitando que se presente un error en cuanto al levantamiento para la definición de las formaciones, porque uno si bien puede definir la cobertura, por ejemplo, del bosque nativo, también tiene que definir una densidad, y esa densidad va a estar muy amarrada a lo que uno va después a definir para la reforestación. Entonces, para la intensidad del muestreo, al realizar este muestreo piloto, nos va a permitir definir el coeficiente de variación y de ahí definir un poquito lo que es la intensidad del muestreo. Porque, bueno, mientras más grande es nuestra variación al interior del bosque o la población, va a ser más grande nuestra muestra y viceversa. Aquí un poquito el tamaño de la parcela. Aquí son un poquito de recomendaciones. De acuerdo a las guías metodológicas, se definen parcelas de 200, 250 metros, 500 metros cuadrados. Eh, yo personalmente trato de ocupar las que me permitan abarcar mayor el muestreo y por lo general al menos que sean mínimo 500 metros cuadrados e idealmente de 1000 metros cuadrados. Hay distintas formas de parcelas, pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares. Yo en lo personal prefiero usar cuadradas, la rectangular un poco más engorrosa de realizar en terreno y la circular no siempre se puede ocupar a lo largo de Chile. Otro tema muy importante en cuanto a las metodologías, que generalmente se enfocan mucho a lo que es al elemento que sería el árbol o el arbusto, es siempre no perder de vista el tema de los cursos de agua. Generalmente los planes de manejo los realizan con las capas que uno puede obtener de diferentes fuentes, pero hay cursos de aguas que no están dibujados y en el caso de formaciones xerofíticas puede ser, o incluso bosque nativo, es muy importante de definir. La pendiente también es un punto muy importante que se debe considerar. Uno obviamente también realiza los mapas pendientes con curvas de nivel que se descargan de diferentes fuentes, idealmente que sea de un estudio topográfico, ya que existen situaciones como la de las formaciones xerofíticas, que si se cumple con unas ciertas condiciones, no se puede realizar la corte de formaciones xerofíticas. Si sea una condición de erosión y dependiente, no se puede cortar. Entonces, tener un detalle de esta información es muy relevante. Bueno, vamos a pasar un poquito una pincelada de la cartografía como para que la consideren de real importancia dentro de la información que se deben ingresar en los PAS. Para ello existe una guía, requerimientos técnicos para la presentación digital georreferenciada ante CONAF.
disminuye un poco la discrecionalidad que existe en cada provincia en la revisión de estos documentos. Ya están en la segunda versión de esta guía, pero una de las cosas más importantes es representar en forma fidedigna las entidades geográficas solicitadas en el respectivo estudio técnico y pauta explicativa, predios, rodales, caminos, hidrografías, parcelas, todo hay que representar, y ojalá entregar todas estas coberturas que las solicitan y remitirse en formato Shapefile principalmente. Podemos agregar en KMZ, pero Shapefile es el archivo que se debe entregar. Y obligatoriamente con los archivos con extensiones CHX, DBF y PRJ. ¿Por qué señalo esto? Que debería ser obvio para los que manejan cartografía. Muchas veces se entrega solamente la información de la figura del shape y no viene el DBF, que es como la información de los atributos, o no viene la proyección. Eso actualmente es un rechazo. Por eso es importante que se entregue. Y viene, bueno, la guía presenta cosas mucho más en detalle, que puede ser como el número de caracteres que debe tener cada field, o sea, cada campo de la tabla de atributos. Los nombres incluso de los shapes viene definido en la guía. Y cada vez CONAF, dependiendo incluso de la provincia, si es más riguroso o no. Otros datos más generales son el datum, que debe ser en WGS 84, y la proyección de la cartografía en UTM, que el uso será aquel que corresponde a la zona del país, y aquí esto lo señalo porque puede ser obvio. Hay proyectos que son interregionales o son muy largos, pueden estar en dos usos. Acá es importante dejar el uso donde esté la mayor cantidad de superficie del proyecto, y siempre usar una escala adecuada. O sea, el proyecto, si lo entregan con una escala de 50.000 cuando son proyectos pequeños, también va a ser una condición de rechazo para CONAF. Acá vamos a salir un poquito de lo que es los permisos ambientales sectoriales, que nosotros estábamos así como en el lado más del CIA. Una vez que ya llegan a tramitar los permisos ya ahora sectoriales, importante que lo señalé anteriormente en la presentación, ningún contenido ambiental de este instrumento aprobado mediante la respectiva resolución de calificación ambiental podrá ser modificado en su presentación a nivel sectorial. Aquí va a ocurrir una serie de situaciones que yo les recomiendo. Bueno, hay que tomar ciertas providencias cuando ustedes contraten a alguien a realizar estas labores, tiene que ser alguien, un especialista. Porque uno siempre van a surgir ciertas modificaciones, incluso de la parte ambiental, hay carta de pertinencia, etcétera, pero es importante que si se va a presentar tal cual la resolución de calificación, o sea, si se va a presentar tal cual el PAS 148 en la etapa sectorial, no se modifique nada, lo menos posible, y si se modifica algo, informarlo. Es importante recordar que estos PAS tienen que ser presentados por el interesado o con un poder notarial y elaborado por un profesional definido en la ley, porque estos documentos se firman tanto los planos como los documentos. Los documentos asociados a los predios tienen que ser documentos legales originales. Esto sale descrito en la ley. ¿Cuáles son los documentos que se deben presentar en original o autorizado ante notario? El ingreso de carpetas, sale señalado que son al menos dos carpetas. Ahí es importante tener comunicación con las provinciales. A veces solicitan 3 copias, 4 copias. Lo que hay que tener muy claro es que los documentos originales tienen que estar al menos en una carpeta, pues esa es la que se manda para el abogado. Hay un pago, sí, puede sonar raro, pero todo lo que son de PAS 149, una vez que se ingresan, como están asociados al decreto de ley 701, que tienen un tema de bonificación, se tiene que realizar un pago para el ingreso de esta tramitación. Los plazos, si bien no dice si son de corridos o hábiles, son 90 días. Una recomendación, siempre hacer un seguimiento al tema de una vez ingresado los planes de manejo. Pueden existir información que quizá el evaluador no lo vea, y una vez que se rechaza es muy engorroso. Entonces, mantener la comunicación va a ser importante ante una situación que diga que no se presentó algo, alguna situación que quizá no lo encuentra o uno lo presenta de una forma que no lo quiere el evaluador. Es muy importante tener el tema del seguimiento.
no olvidar que una vez que ya se aprueba todos los planes de manejo, antes de realizar la corta, hay que realizar un aviso de corta. Están todos los formularios en la página de CONAF. Es importante que siempre, cuando realicen estos trámites, no guarden los formularios en una carpetita en el computador. Van sufriendo modificaciones constantemente. Si uno no presenta la última versión, va a ser un rechazo. Y el otro es que cualquier modificación a los planes de manejo se puede realizar mientras este se encuentre vigente. Bueno, siempre tiene que ser de forma anticipada. Bueno, eso, muchas gracias a todos.